La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció los datos de finanzas públicas de enero que parecen confirmar que no va a alcanzar el dinero a este 2023. Las principales fuentes de ingresos para el gobierno en el último año ya no son los cobros extraordinarios a grupos empresariales o bien los recursos petroleros que financiaban sustantivamente el presupuesto. Ahora es la recaudación, la fuente más importante de ingresos para el gobierno, por lo que si no pagamos impuestos, no hay dinero para el gobierno. Este comportamiento de inicio de año tiene una realidad atípica que solo puede ser explicado en Cuentas Claras por Adriana Hernández Ortiales, experta en finanzas públicas y a quien usted ya conoce. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, doctor. Un gusto estar con usted para analizar el primer mes del gasto público. Ya lo creo, y sobre todo en las cuentas claras en que tú lo pones, porque las fuentes de ingresos entonces va a ser solamente la recaudación este año. Así es, seguimos teniendo un faltante tenemos en los petroleros, tenemos una disminución del 16% si lo comparamos con el primer mes de 2018. Sí tenemos un aumento del 9% respecto al año anterior, pero esto se debe principalmente en este arranque ya observamos los apoyos que está recibiendo por parte de Pemex. Recordemos que se ha bajado por parte del gobierno federal hacia Pemex. Recordemos que se ha bajado la tasa DUC de 65% al 40%, y esto le ha regalado a Pemex casi cada año alrededor de 120,000 millones de pesos. Y otro apoyo que recibe, pues tal cual es el dinero líquido que está en la Secretaría de Energía y que se transfiere a Pemex, y que también suma alrededor de otros 110,000 millones de pesos al año. Entonces, estamos observando una mejora en los ingresos petroleros, pero es por estos dos apoyos y porque tuvimos también una mejora en el precio del petróleo. Entonces las ventas de Pemex se vieron beneficiadas en ese primer año. Sin embargo, aún no se observan los ingresos que se han pronosticado para el resto de la administración. Por el lado, eso lo tenemos por el lado del petróleo, ya les dije, es básicamente por apoyo del gobierno federal, y este apoyo resulta de lo que le quitan a otras áreas que tú y yo necesitamos, como en educación y en salud. Y como bien lo dijo usted, doctor, pues sí, los ingresos que hoy financian a las finanzas públicas son los de los tributarios. Tenemos una mejora en el impuesto sobre la renta. Se ha observado desde hace más de 4 años y tenemos un aumento anual del 16%. También en el IVA, que ha tenido un incremento anual del 8%. Sin embargo, en el IEPS, que es el impuesto que se deja de cobrar las gasolinas, como parte de este programa antiinflacionario para disminuir el gasto, el precio de quien usa automóvil y quien hace uso de gasolinas, pues en enero de 2018 ganábamos alrededor de 30,000 millones de pesos, más que lo que hoy obtuvimos. Y en el enero de 2022 obteníamos 5,000 millones más, ya estábamos haciendo esta parte de este paquete antiinflacionario. Entonces, para ponerlos como en una mejor perspectiva, en enero de 2018 nos entraron 40,000 millones de pesos y en enero de 2023 nos entraron solamente 7,000 millones de pesos. Esto es por perdonarle el precio de la gasolina a quien no necesariamente lo requiere, porque recordemos quién hace uso de los automóviles y no necesariamente es la clase más necesitada. Caray. Y en términos de ingresos, hay dos cosas que te quiero preguntar en específico, Adriana. Una tiene que ver con el IVA. Un menor crecimiento esperado, como el que ya ha establecido Banco de México, que para este 2023, ¿cómo pinta entonces los ingresos por concepto de impuesto al valor agregado? Sí, vamos a tener, ya cuando estemos en diciembre de 2023, vamos a observar una pérdida. En la economía no se puede todo, o tenemos crecimiento o tenemos una disminución en la inflación. Entonces, por ahora se está atacando el tema inflacionario. Hay que recordar que el único que está haciendo su trabajo es Banco de México al aumentar las tasas de interés para que reduzca la cantidad de dinero que está en circulación en la economía, pero por el lado de las finanzas públicas, es decir, Hacienda, no está haciendo nada al respecto, no está disminuyendo el gasto y entonces está reduciendo esta cantidad de dinero. Por lo tanto, dado que ahorita la prioridad es disminuir la inflación, el crecimiento se ve mermado porque tenemos una disminución en la inversión. Entonces, prioridades, bajar los precios, que nos alcance para más cuando vayamos al súper, pero el costo es que vamos a tener menor crecimiento y una menor recaudación, y esto se verá reflejado en menores ingresos. Es un costo que hay que pagar por la situación en la que nos encontramos, y yo creo que va a ser 2023 y 2024 la misma situación, atender primero, bajar la tasa de inflación. Vaya, y la segunda que tengo preparada para ti es
el costo de la deuda, los requerimientos financieros de la deuda pública? Los requerimientos financieros de la deuda pública, pues arrancamos ya un mes con el primer mes del año. Les voy a poner un ejemplo. En enero de 2018, pagamos intereses por alrededor de 17,000 millones de pesos, y en el primer mes de este año estamos pagando casi 45,000 millones de pesos de intereses. O sea, para que noten este aumento en el pago de intereses, por lo mismo de que el Banco de México está incrementando la tasa de interés para bajar la inflación, y la deuda que está en tasa flexible y a corto plazo, pues está viendo este efecto. Además, tenemos en cuenta el anuncio que se ha hecho para apoyar una vez más a Pemex, y tiene una deuda que pagar en el primer trimestre de este año que es por 10,000 millones de dólares. Y eso no estaba contemplado en el presupuesto de egresos 2023. Entonces vamos a tener, además del costo por incremento en las tasas de interés, vamos a tener un aumento que vamos a ver a lo mejor en marzo por esta deuda que hay que pagarle a Pemex y que no estaba contemplada. Adriana, en materia de gasto, ya hemos visto que la austeridad ha puesto en los huesos a diversos ramos administrativos, y particularmente en los que más nos duelen a todos, que son salud, educación. Hacia este 2023, de presentarse este mayor requerimiento de recursos para pagar intereses, para pagar los gastos sociales, ¿habrá que esperar entonces también recorte en materia de inversión? Sí, vamos a observar recortes en lo que ya lo hemos observado: educación, salud y seguridad. Estamos viendo como cada mes desde hace 4 años un incremento de más de 3 veces respecto a 2018 y antes en áreas como bienestar, en los programas insignia del gobierno, y tenemos recortes significativos en educación. Llama la atención energía, que generalmente arranca el primer mes del año con un gasto de mayor a 20,000 millones de pesos. Este primer mes está arrancando con un gasto de 1,800 millones de pesos. Es extraño ver que energía no se esté comiendo su presupuesto. Recordemos que los primeros 6 meses del año siempre agota el total de su presupuesto y termina gastando el doble. Me hace creer que tal vez están aguantando un poco ese gasto para después transferirlo a Pemex y pagar esta deuda pendiente que ya les mencionaba. Una parte de esta deuda pendiente, los 10,000 millones de dólares. Entonces no hay que emocionarnos porque hoy energía gaste 1,800 respecto a lo que generalmente gasta en su primer mes. Hay que poner también atención, ya lo mencionaban en tu programa anterior, el tema de salud. No aplaudir cuando veamos un aumento del gasto en salud, porque cuando vemos el detalle es un aumento en el fideicomiso que tiene que ver con el salud para bienestar, y lo único que están haciendo es transferir recursos de otros programas. Vamos a poner un ejemplo en vacunas, dinero que se está desviando de vacunas hacia lo que usted se puede imaginar, incluso pagar la deuda de Pemex. Lo único que hacen es meterlo a este fideicomiso para que la tesorería de la federación te lo regrese y lo puedas gastar en cualquier otra cosa. Entonces, primer mes de arranque, tenemos ajustes en educación y tenemos ajustes en seguridad y tenemos incrementos importantes en bienestar en los programas principales de gobierno. Un aumento en las transferencias de subsidios, pero en gasto corriente, es decir, dinero líquido en los bolsillos, y que eso sí incide en la inflación que le está costando tanto al Banco de México controlar. Caray, finalmente, Adriana, no estamos ya tan lejos de que en abril se presenten los precriterios de política económica para el 2024. ¿Ves tú alguna posibilidad de alguna vistita por ahí de reformar algo en lo fiscal? Una reforma en lo fiscal, yo creo que tendría que partir desde ser un poco más realistas. Sin duda no vamos a crecer al 3%, porque la prioridad hoy es la inflación y vamos a estar por debajo del 1.6% de crecimiento. La única forma de rescatar y de darle aire a las finanzas públicas, sí, es como lo dices, una reforma tributaria, pero es un costo muy alto que difícilmente este gobierno va a querer pagar. Hay muchas áreas en las que podemos hacer cambios, empezando por los impuestos. Ya llegó Tesla, podemos decirlo así, ya llegó Tesla, y tendríamos que ya estar implementando la manera en la que vamos a garantizar sí o sí el pago de sus impuestos. Es una empresa acostumbrada a evadir. Y como ella hay bastantes, ahí hay una gran oportunidad. Otra, ya lo hemos dicho aquí, el pago de predial o un pago único para lo que hoy conocemos como la tenencia vehicular, que incluso cuando usted paga el referendo en algún otro estado resulta más caro que si implementáramos una tenencia única para todo el país. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades y espacios,
pero es un costo que este gobierno no va a pagar, y lo único que vamos a observar es recortes en áreas importantes para poder financiar el gasto corriente a través de transferencias y subsidios en dinero líquido a los que menos tienen, llamados por este gobierno, y para ayudar al balance de Pemex. Así las cuentas claras contigo, por eso nos encanta escuchar esta parte de las finanzas públicas, porque sabemos contigo lo que se hacen con nuestros recursos. Te agradezco como siempre, Adriana, la generosidad de tu tiempo y tu conocimiento. Gracias, doctor, un gusto estar con tu público. Bonita noche. Gracias, bonita noche. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras el origen de las fuentes de recursos del gobierno y las inequidades con las que se continúa ejerciendo el gasto al que todos contribuimos. Vamos a un último corte y al regresar le vamos a enterar de un nuevo virus informático en los cajeros automáticos. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.